buenos días. Arrancando la mañana con Julio. Dice Yanesi que Julio se va. ¿Cuándo es? El jueves, pronto. Tiene la maleta hecha. Parece rápido, parece rápido. Julio Iglesias con La Carretera. Qué bueno, compañeros, estar de nuevo con ustedes. Gracias a toda la audiencia por siempre conectarse con Despierta, con CDN. Dos semanitas de vacaciones, iba a decir 2 días, 2 semanitas de descanso. Estuvimos de viaje con la familia. Gracias a Dios por permitirme ese tiempo de calidad para con los nuestros. Felicitaciones a todos los padres, por cierto, que ayer celebraron. Las calles de Santo Domingo estaban totalmente vacías. Yo no sé si es que estaban haciendo el barbecue, el sancocho que cogieron para los pueblos, pero la verdad es que si es por lo que las calles asomaron, la celebración se dio puertas adentro. ¿Qué pasó? Dime, Fede. Por favor, pónchame la cara de Federico y de Don Nelson. ¿Cómo estuvo el Día del Padre para ustedes? Para ambos, felicidades. En eso, tú celebras como partida cuádruple, quíntuple, porque tú tienes nietos, familia, hijos. Sí, con los nietos y la cosa. Sí, por la cara no hubo. Fede, ¿qué pasó? Me salió comida, me salieron vasos, toalla. ¿Toalla? ¿Y media no? No, media no. Las medias son en Calzoncillo, diciembre, en diciembre. Tampoco. Las medias son de diciembre. ¿Y tú, Fede? Me reservo la opinión. Sí. Bueno, compañeros, hoy son las 7:05 de la mañana, lunes 28 de julio. Hay muchas informaciones a las que tenemos que hacer seguimiento. Una de ellas tiene que ver, y no puedo dejar yo de comentarla, ya se cumplió un año lamentable, un año desde el 27 de julio del año 2024, en el que los venezolanos salieron de manera masiva para revertir a la tiranía del señor Nicolás Maduro y la gente que le acompaña en Miraflores. Hoy hay que destacar que la oposición en aquel momento publicó las actas que dieron al mundo la idea de que Edmundo González Urrutia había ganado con 67% de los votos frente al 30% de Nicolás Maduro. Posteriormente se han celebrado 2 procesos electorales, muchos les llaman elecciones fake, aprovechando este nuevo idioma de las redes sociales, etcétera. Precisamente ayer se llevó a cabo un proceso electoral, para muchos totalmente ficticio, porque la oposición está totalmente desmembrada, mucha de ella perseguida, ilegalizada. Estamos hablando de que según el Foro Penal hay 853 presos políticos aún y permanece este sistema de puerta giratoria, ¿no? Sacan algunos, entran otros, sacan algunos, entran otros. Recientemente, como vieron ustedes, el señor Nayib Bukele de El Salvador llevó adelante una suerte de intercambio de presos, los que estaban en el SECOT, que él llama del Tren de Aragua, enviados por Estados Unidos, los estadounidenses que dijeron mándennos a los gringos que tienen allá en Venezuela y hacemos este cambalache, porque así se considera el tema del proceso judicial, ¿no? No hay proceso judicial alguno, yo pienso que aquel es culpable, lo saco, lo tiro, y eso es lo que estamos viviendo, asistiendo. Y finalmente, la semana pasada, para los que se preguntan, ¿y el gigante del norte y el señor Trump qué va a hacer? Para los que apostaron a que con Trump todo aquello iba a cambiar, Trump decide renovar la licencia de Chevron. Continúen exportando, explotando petróleo. Eso, por supuesto, le da oxígeno al régimen de Nicolás Maduro, que insiste en mantener su política de terrorismo en contra de la disidencia, en contra de la oposición. Aparte de eso, hay que decir hoy que en Colombia se espera uno de los procesos judiciales más importantes, quizás de la historia contemporánea. Álvaro Uribe Vélez, después de 13 años de proceso judicial, recibirá un culpable o inocente. Está preparado eso para las 8:30 de la mañana. La que tiene la última voz es la jueza Sandra Liliana Heredia. Ella va a exponer los fundamentos para este proceso que va a condenar o absolver al ex senador, ex presidente de la República y jefe del Centro Democrático. Es un proceso amplio en el que incluso el presidente Álvaro Uribe Vélez ha decidido en algún momento del mismo llevar su propia defensa. En otros temas, acá en República Dominicana tenemos legislatura extraordinaria, porque aquello del Código Penal, pese a que había amplio consenso, pues no, parece que incluso hay ruido hasta en el Palacio Presidencial, por no decir en la residencia presidencial, que le han enviado una carta pública al mandatario en donde le dicen: observe eso, señor presidente o esposo o padre. Hay acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, eso ha puesto a las bolsas del mundo en alza.
la bravuconería del señor Donald Trump y la resistencia de la Unión Europea, en cierta forma, los ha llevado a mantener unos aranceles de cerca del 15%, que es más o menos lo mismo que se tenía antes, pero vale la pena el ruido. Nada, compañeros, hay otros aspectos del ámbito nacional que están pendientes. Extraordinario el artículo de hoy del periódico El Caribe, el editorial del Caribe, me parece puntual en aquello de, presidente, observe eso, hablando de la ley de residuos sólidos. Buenos días, Nelson. Buenos días, Fede. Buenos días, Yanesi. Los extrañé a todos. Buenos días, bienvenida, Catherine. Gracias, mi Fede. También te extrañamos, aunque lo fingimos un poco, pero sí, en el fondo sí. Buenos días, Yanesi, don Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan hoy 28 de julio, aquí en Despierta con CDN. 28 de julio, parafraseando al presidente Franklin Delano Roosevelt, una fecha que vivirá en la infamia de la historia democrática del continente latinoamericano. Porque hoy, y vale la pena recordarlo, aunque eso no sirva para nada, hoy hace un año, por lo menos, la dictadura de Nicolás Maduro se quitó la careta. Ya la farsa terminó, ya sabemos lo que hay. Lo que tenemos que ver hacia adelante es las posturas, no solamente geoestratégicas, geopolíticas, sino también de dignidad y de reciprocidad, que le corresponderá a cada país del continente según sus vínculos, sus lazos o su sentido de la democracia y de la historia. En lo que la República Dominicana le compete, ha sido correcta la posición del gobierno dominicano de mantener firme rechazo a ese régimen tan temprano como en la propia juramentación de su segundo cuatrienio, el 16 de agosto del año pasado. El presidente Abinader puso firme la decisión y encabezó y lideró un movimiento, una declaración conjunta de los países que vinieron aquí. Recordarle al gobierno dominicano que si seguimos por esa vía, que es la correcta, la vía de la dignidad, la vía de la reciprocidad histórica que tenemos con el pueblo venezolano, que se recuerde también que los colaterales son la condición migratoria de los hermanos venezolanos que están en la República Dominicana, a propósito de los programas de repatriación que tiene la Dirección de Migración. En su momento se hicieron decretos para poder, digamos, flexibilizar sobre la base de que los venezolanos que están aquí, que vinieron en avión, evidentemente, tienen sus documentos vencidos por las razones de cese de vínculo diplomático entre ambos países, suspensión, perdón, de niveles altos de vínculo diplomático. El gobierno que tome nota de eso y que recree las condiciones necesarias para garantizar la regularización de las personas que están en el país en ese estatus. A nivel mundial, Camboya y Tailandia, que ese conflicto que empezó el rifirrafe fronterizo el jueves pasado, que tiene 35 muertos y 350,000 desplazados. Oigan los números. Pues hay conversaciones de paz con el ojo avizor de Donald Trump mirando desde lo alto, que se ha erigido, y que bueno, en este caso que sí, en tratar de facilitar procesos de paz de los conflictos que hay en todos los lugares del planeta, menos en Gaza, evidentemente. Ahí no podemos decir nada porque es antisemitismo. Y en el día de ayer el gobierno israelí permitió una pausa táctica para que lleven comida a Gaza. A los que lloramos viendo la lista de Schindler, multiplica el gueto de Varsovia por 240 kilómetros. Es casi lo mismo. Y pueden poner el comentario que quieran después de eso, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. La Unión Europea, 15% de aranceles, Catherine. Sí, señor. Después de todo, quizá no nos va a ir tan mal a nosotros, que tenemos un 10, los japoneses un 15, los brasileños un 50, los nicaragüenses un 17, pero aún así reiteramos el llamado al Ministerio de Industria y Comercio para que explique en qué pie estamos parados con relación a estos aranceles que arrancan el 1 de agosto. El decreto 40925 extendió la legislatura hasta el 16 de agosto, y mi papá hubiera dicho, de haber estado vivo un día como ayer, tanto nadar para morir en la orilla. Código laboral, perimido. Código penal, la primera oposición la tiene el presidente dentro de su casa, con su señora esposa y sus hijas, y toda la sociedad reclamando un mejor código. ¿Podrá el gobierno de aquí al 16 de agosto terminar ese proceso y promulgarlo? O la pregunta debería ser, ¿deberá hacerlo? Esas son preguntas que quedan. Lo que sí debería hacer, y me uno al editorial del periódico El Caribe y a lo que comentaste, Catherine, lo que sí debería hacer el presidente en esa vuelta, y perdón por la palabra, en esa vuelta de un poco tratar de digamos, sedacear lo que merece pasar
al marco jurídico normativo y lo que no debe es dejar fuera ese mamotreto que se llama Ley de Coprocesamiento de Residuos Sólidos, su reforma, que es un verdadero atentado contra la libre empresa, contra la competencia y que es una consagración de monopolios, eso es el plan de vista económico, y ni hablar de los componentes ambientales, que son los verdaderamente importantes. Me sumo a lo que dice el editorial del Caribe. Presidente, observe eso. Buenos días. Buenos días. Y le decimos observar, por no ir muy lejos y decirle que vete eso. Hay una diferencia entre observar y vetar. La observación, él se la mandaría a Antoliano. Antoliano, vamos a corregir esto y esto. Pero ojo, presidente, que la observación es la facultad que usted tiene para objetar un proyecto, no es para que lo vea. Porque hay gente que cree que él lo observó, sí lo miró, así mismo, yo lo vi. Pero bien, el presidente tiene un gran dilema, como tú dices, no tan grande como de aquel bolero de Johnny Ventura. Ella tiene otro hombre, yo otra mujer, pero el dilema, el reto que tiene el presidente, hay un trabajo de Yulisa en el Caribe. Ojo, Yulisa, no lo vi firmado, parece que hubo un error, pero es tuyo. El presidente dice que devolver eso tiene una gran connotación ética y medioambiental para el liderazgo del presidente, entre muchas otras cosas. Nos referimos a la ley de residuos sólidos que ha recibido el rechazo de todo el aparato productivo nacional. Hoy destacamos a las MIPYME que en el fin de semana, entre la mucha locura, dicen, presidente, pero nosotros pagamos ahora 500 pesos por la basura, vamos a decirle así, botar la basura. Y nos están llevando eso a 3.000 pesos. Lo mismo que la inequidad de que todas las empresas van a pagar 650.000 pesos, independiente si procesan o botan mucha o poca basura. Y ni qué decir de que quieren obligarlo ahora a utilizar un insumo específico a la cementera para sus hornos, que va a resultar de esos desechos, de esos residuos. ¿Qué empresa será que va a manejar esos insumos? Además, ¿qué dice el mercado? La libre empresa, presidente, y ojo con los monopolios. Bueno, al presidente no hay que ensalzarlo mucho con el asunto del cemento, porque él conoce las interioridades del negocio. El Código Penal, yo creo que eso no debiera llegar a manos del presidente. Ustedes vieron que Jenny se apareció en el Congreso la semana pasada. Sí, señor. ¿Y qué buscaba Jenny? ¿Qué buscaba Jenny? Nadie dice, no, Jenny dijo, señor, ¿cuántas barbaridades que han metido en este código? Que hasta riñen con aspectos del Código Civil. Entonces Jenny fue a decirle, señores legisladores, pero mire tú nada. Entonces van a corregir en tuerto y todo el mundo se está apiando de esa guagua porque los legisladores, eso hicieron con el Código Laboral, quitaron cosas que estaban consensuadas por años y metieron otra cosa que nadie entendió. Un arroz con mango. Un saludo a mi amigo Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados. Me fui al diálogo ayer en la tarde con Pacheco. Yo pensaba que lo iba a molestar en el Día de los Padres. Hablamos muchas cosas, pero usted tiene razón. Váyase en paz, mi compadre. Váyase en paz. Ponga la atención a una coincidencia que se dio hoy de dos escritos hechos en tiempo y en lugares distintos. Andy y Jaime Aristi. Sí. Exactamente el mismo enfoque del exceso de gasto corriente del gobierno. Dice Andy que en 75 años los gastos corrientes superan a los ingresos, claro. Pero solamente en 2 veces. En el 65 con la guerra y con la pandemia. Pero en los gobiernos de Abinader, en los 5 años, siempre se ha superado. Siempre se ha superado. En 75 años no pasaba eso. Se superan que así los mismo. gastos corrientes superen a los ingresos. Y en los 5 años, pero en 75 años, señores, tuvo que venir una guerra y una invasión para que sucediera lo contrario. Y tuvo que venir una pandemia mundial, como la del COVID, pero en los 5 años de Abinader, el exceso del gasto corriente. Casualmente escribe en el Caribe Martín Polanco, la construcción está de capa caída. Claro. Luego de décadas de expansión, por primera vez, aquí está la construcción en el suelo. Pero bien, vamos a entrar en materia. Ahorita vamos a hablar del jueguito, el Team Marín de Dopingüe de Leonel y Omar. Eso tiene su bemoles. Sí. Bueno, Catherine, ya yo me quité el embargo de hablar sobre Venezuela.
Mientras tú no estuviste aquí, yo no hablé de Venezuela ni de Maduro. Pero bien, tú Hubiese pones... aprovechado. No, porque aparte de lo que tú dices, Es para no... Tú sabes. tú tienes razón, pero es que a uno lo quieren coger de tonto. ¿Ustedes recuerdan el rifirrafe que tuve yo con Marco Rubio aquí en febrero? Sí. Que le decía, pero Marco Rubio, usted ha llamado y que Maduro es enemigo de la humanidad. Pero allá en Venezuela, 2 días antes, había Richard Grenell, que se llama, fue a negociar con Maduro. Y entonces, Correcto. ahora Marco Rubio escribió ayer, Así. Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela y su régimen no es un gobierno Pero le legítimo. abren la puerta ayer a Maduro encabeza el cártel de los soles, no lo conozco, una organización de narcoterroristas. Pero eso lo dice Marco Rubio ayer, pero el viernes dice Maduro, con un papel, me acaban de extender la presencia de Chevron en Venezuela. Así es. Aquí. Mira, estamos totalmente de acuerdo. Y se lo estrujaba en la cara así a Marco Rubio. Entonces yo me voy a tragar ese cuento. No, tú tienes toda la razón. En eso tienes... Todo el mundo, bien Marco Rubio, qué duro, sacando en la cara por cubanos y venezolanos para guardar la imagen. Entonces, ese cuento yo no me lo voy a tragar. Otra vez Chevron, como tú dices, el oxígeno. Se habla del 30, 40% de los dólares que ingresan a Venezuela, que pueden ser pagos, Venezuela ahora está aumentando la producción. Y de ahí es que se importa todo lo que está en Venezuela. Entonces, ¿qué jueguito es eso? En enero fue Richard Grenell. Entonces, el día 18, que era viernes, soltaron los 250 presos que tenía Bukele de El Salvador. Una barbaridad, señores, yo no Te sé. estoy diciendo sin debido proceso ninguno. Se intercambia como ficha, dale. Sí, pero una barbaridad. Y ya llegaron ellos ahí, entonces Maduro dijo, toma 10 norteamericanos que yo te tenía preso. Entonces, en ese jueguito nosotros no nos vamos a pasar, yo por lo menos no voy a pasar la vida. Y estoy esperando a diciembre, Sí. que es la Cumbre de las Américas. Otro de los puntos de contradicción mío con Marco Rubio públicamente, que me cayó media humanidad, es que si Estados Unidos va a venir a la Cumbre de las Américas, estando Venezuela y estando Nicaragua, esperemos que falta mucho tiempo. Y yo le dije, adelante Abinader, yo sé que el presidente, ¿cómo va a actuar el presidente? Porque con una cumbre iberoamericana que se hizo, que Estados Unidos estaba presionando y Abinader dijo, yo voy a invitar a todo el mundo, a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela. Y yo sé que Abinader en diciembre va a invitar a todo el mundo. Tengo eso pendiente. Pero bien, yo no me trago el lucio. No me lo trago. Ese cuantico que Maduro dictador y ellos mismos son que le dan oxígeno. Yanesia Espinal. Buenos días, pero lo escucho discurrir así de una manera tan... Bonita palabrita esa. Discurrir. ¿Te gusta Discurrir. discurrir? No me gusta esa palabrita. Bueno, yo te di la bienvenida, Catherine, Gracias, ¿verdad? Nelson, gracias. Eso sí son vacaciones. Ven con nosotros para acá. Eso sí, eso sí. Ven, quita a Yanesi. Ven, mira, Despierten. carajo. Esas Esas que los muchachos se madrugan. Esas sí son vacaciones. Vacaciones se necesitan. No como una amiga mía que coge para su campo y se pasa 10 días bajo una mata de limoncillo. Esas sí son vacaciones. Y no me estoy refiriendo a nadie. Depende. Ni en el set ni fuera del set. Pero- Yanesi Espinal. Buenos días. Buenos días. Ese es el paraíso. Dios Depende. mío, ese es el lugar más agradable que pueda existir. Vayan por allá. ¿Dónde estaba- Y si dónde estaba- quieren, los dónde estaba invito Catherine? al kiosco. ¿Dónde estaba Catherine? Allá donde está Catherine también. Eso es lindo, maravilloso. Pero allá en mi casa. Allá. Ah, ok. Dios mío, qué lugar tan único. Yo no sé cómo fue que Dios pudo esmerarse tanto. Tú me deberías invitarme a tu... Pero Sí, estamos vamos, hablando del mismo para lugar el que- kiosco. Sí, pero ahí me meto. Y nos ponemos la musiquita con la que el productor arrancó, con la carretera. Ah, sí, la carretera, manejando. Hasta el camino se disfruta. Gracias, don Nelson. Muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo amanecer, de poder iniciar la jornada junto a ustedes que nos sintonizan desde sus hogares a través del canal 37 y otras plataformas en cdn.com.do, en nuestro canal de YouTube y por supuesto desde Instagram, Facebook y Twitter. Bienvenida, Catherine, de Gracias, nuevo. amiga. Hiciste muchísima falta, te extrañamos mucho, pero también entendíamos que esas vacaciones hasta por aquí las disfrutamos. Vimos lo bien que la pasaste. Qué bueno. Y muy bien merecido. Y antes de comentar cualquier tema, hay un televidente muy especial que me ha escrito, tía, recuérdate que yo estoy de cumpleaños hoy. José Miguel Castillo, mi sobrino querido, está de cumpleaños, cumple 14 y gracias porque es un fiel seguidor del programa. A esa edad se levanta tempranito y está en vacaciones y ya nos está viendo. Gracias, mi amor, por seguirnos. Que Dios te dé salud y la inteligencia que te ha caracterizado para que seas un hombre de bien como hasta ahora. Así que felicidades para él.
Lo del Congreso, ya los compañeros del CED han comentado la mayoría de temas, pero quiero aprovechar estos buenos días para felicitar a la Junta Central Electoral, que el próximo miércoles va a anunciar un proyecto que es interesantísimo. Es el Observatorio Nacional del Sistema Nacional del Registro Civil. La Junta Central Electoral, además de su misión, de su responsabilidad de organizar elecciones, tiene la responsabilidad de la identidad nacional, que no es cualquier cosa. Y debido a nuestra realidad histórica y el contexto geográfico que nos ha tocado, el registro civil siempre ha estado en el centro del debate por el tema de que hay gente que quiere documentos dominicanos aunque no califique. Vamos a hablar de extranjeros, ¿verdad? Entonces, la Junta Central Electoral va a poner a disposición de la ciudadanía el acceso a todo lo que es el registro civil, incluido el libro de extranjería, que siempre hay muchísimas versiones, rumores de que se inscribe gente de manera ilegal, que no se hace con transparencia. Pues este es un ejercicio de transparencia y el próximo miércoles la Junta Central Electoral va a anunciar el alcance de esto, que es el Observatorio Nacional del Sistema del Registro Civil. Felicidades a todo el equipo de la Junta Central Electoral, especialmente a su presidente y la doctora Dolores Fernández, que es miembro titular, que es una verdadera conocedora de lo que es el registro civil dominicano. Y lo del Congreso es tanto nadar para morir en la orilla, caramba. Pero no solamente lo que pasó con la ley del Código Laboral, con la ley de alquileres, también fue la agenda priorizada casi completa, que se quedó enganchada, y yo no creo que en las 2 semanas que tiene la legislatura extraordinaria puedan conocer tantos proyectos. Lo del Código Penal, evidentemente, que es una prueba política, que me parece que la estrategia que ha seguido hasta ahora, todo lo que tiene que ver con la figura del presidente de la República, quizás no llegue donde el presidente. Es lo que se observa, sobre todo porque ahora entra el entorno familiar en este tema por una carta que han firmado tanto la primera dama Raquel Arbaje como sus hijas en repulsa, en cuestionamiento al proyecto de ley que ha aprobado el Congreso Nacional. Si lo aprueba, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, si ahora se acoge en lo que queda en esta legislatura extraordinaria, me parece que el contexto, no solamente por lo del código, lo de la eximientes al aborto, sino por otros temas que se han incluido ahí y que han despertado alertas, Entonces me parece que todo el contexto le facilita al presidente Luis Abinader observar o vetar este proyecto en caso de que el Congreso finalmente lo mande a sus manos, que esté en manos del presidente decidirlo. Pero probablemente lo que ocurra sea que esto se quede dando vuelta en el Congreso, como han sido estos 5 años de la parte del PRM, para que el presidente no se vea en la obligación de tener esta prueba política. Pero eso se va a saber en poco tiempo qué va a ocurrir con esto. Son muchos los temas que vamos a tratar en la mesa de análisis, de ver las principales informaciones que han transcurrido para el día de hoy, pero ahora lo que traen las portadas del Caribe y CDN lo vamos a conocer con nuestro compañero Francisco Medrano, que se está preparando para llevarnos esas informaciones. Lo que decían los compañeros del CED sobre el tema de un video que se volvió viral en el Día de los Padres, precisamente, por cierto, felicidades otra vez, los felicitamos, pero se los repetimos para que no sientan que eso, que se les trata mal, que no. Aquí están, se celebró a puerta cerrada, pero se celebró. Entonces, el video viral de Omar Fernández y Leonel Fernández por el Día de los Padres lo vamos a estar también comentando. Ahora sí, ya estamos listos para ver lo que traen las portadas del Caribe y CDN con nuestro compañero Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el equipo de Despierta con CDN y por supuesto a los amigos que están en sintonía a esta hora de la mañana.
Vamos de inmediato a compartir las informaciones que trae el periódico de nuestra casa, El Caribe, en su portada. Y lo hacemos con los sectores que piden al presidente Abinader observar la ley de residuos sólidos. Además, reclaman a la Comisión del Senado que no tomó en cuenta sus observaciones. En notas económicas, el especialista Andy Dawarre afirma que el exceso de gasto corriente secuestra las finanzas públicas del país. Pasamos ahora hasta Nueva York, donde luego de un retraso por la lluvia se realizó, como cada año, el desfile dominicano en el Bronx. Es un condado que alberga la mayor cantidad de criollos en los Estados Unidos. Y cerramos con la provincia Santiago, que obtuvo para República Dominicana un nuevo récord Guinness, el mofongo más grande del mundo. Vamos ahora a compartir la contraportada del Caribe esta mañana con noticias del mundo de los deportes. Vamos a hablar de los Metros que vencieron a los Indios y así avanzan a la final de la LNB, la Liga Nacional de Baloncesto. Se medirán frente a los Titanes desde este próximo miércoles. Y ahora les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta del imputado de asesinato, Jean Andrés Pumarol Fernández, quien además habría herido a varias personas. En el caso, pues será conocido las medidas de coerción este lunes. En otra nota, la tasa de homicidios en julio de 2025 se sitúa en 8.22 por cada 100.000 habitantes. Y cerramos las principales de CDN Digital con un reporte sobre la reforma a la ley de residuos sólidos. Así que accedan a nuestro portal para que puedan ampliar todas estas informaciones con todos sus detalles. Además, les invitamos que adquieran una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, seguimos con más en Despierta. Vamos al clima. Nosotros siempre saludamos cuando Catherine vuelve, porque ella trae mucho calor aquí. Mucho calor al estudio. Ahora trajo un chin más de fuego. Madre mía. Lo que trajo, pero bien, aquí estamos. Dice Meteorología o el Instituto Dominicano que para hoy una onda tropical localizada sobre la porción occidental del país mantiene el contenido de humedad en nuestra masa de aire, mientras interactúa con una vaguada en varios niveles de la troposfera. Por tanto, se presentarán desde horas de la mañana nublados con aguaceros dispersos y tronadas aisladas sobre poblados de las regiones noreste, sureste y suroeste. Después del mediodía, la nubosidad continuará incrementándose y se espera que ocurran fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche. Ya lo saben, fuertes lluvias esta tarde, alerta en las provincias La Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Monteplata, San Pedro de Macorís, La Romana, Duarte, Sánchez Ramírez, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Noel, Asua, San Juan, Peravia, Santiago, Independencia, Bauruco, Elías Piña, Dajabón, Barahona y el Gran Santo Domingo. Hubiera salido más económico decir en cuáles provincias no va a llover, porque parece que va a llover en todas. El martes, o sea, mañana, la onda tropical estará saliendo de nuestro territorio y la vaguada en altura empezará a debilitarse, pero una nueva onda tropical que actualmente se localiza al este de Puerto Rico mantendrá algunas condiciones en nuestra masa de aire para generar chubascos aislados en la mañana en poblados próximos a las costas noreste y sureste del país. Ya lo saben, esta tarde y esta noche se esperan muchas lluvias en la mayoría de provincias y mañana también, porque se aproxima una onda tropical que actualmente está al este de Puerto Rico. Hasta aquí el informe del tiempo. Se acabaron unas vacaciones, la de Catherine, pero parece que la de Jean Suriel está extendida como la legislatura. Como el pronóstico que él tiene en los juegos. Pronóstico extendido. A la pausa. ¿Cuánto aprende uno acá en Despierta con CDN? Son las 7:37 minutos de la mañana. Vamos a arrancar con sus comentarios esta parte del programa. En Facebook Live nos saluda temprano Héctor Franco, Hipólito Girón, Rosalía Mejía, ya los leo en detalle, Delio Samuel Marmolejos Frica y Frank Pérez Mota, al igual que Jocelyn Martínez. Frank Pérez
Mota nos dice que hoy es la rueda de prensa número 100 de Interior y Policía. La anterior estaba en 8.2 la delincuencia. Hoy disminuirá la delincuencia mucho. Apresaron a una banda de enanos. Delio Samuel Marmolejos dice, buenos días, Delio, un abrazo para ti. Está Jocelyn diciendo que me extrañaron, gracias querida, un abrazo para ti. También un abrazo a los padres, don Nelson, Federico, al Flaco, a Gerald, a Héctor, que lo vi por ahí con sus hijas en foto y todo. Mira, Héctor se está activando en las redes sociales, ¿oíste, Nelson? Héctor Marte, claro, muy bien, cosa que me encanta. Kelvin Torres nos dice que mandó una foto de Siendo Honestos. Gracias, Kelvin. Anoche tuvimos, y siempre aprovecho un poquito la payola cuando Kelvin me lo recuerda, un programa con Francesco Curcio. Francesco es el chef propietario de una de las pizzerías más populares de Santo Domingo. Para mí, y no porque haya ido, ni porque ahí no hay publicidad, así lo creo. Creo que es para la mejor pizzería de ese tipo en Santo Domingo. Sí, para mí sí. A mí me gusta mucho. Es un gusto particular. Gracias. Él es Francesco Curcio. Es un muchacho jovencísimo, al que yo conocí hace muchos años, cuando trabajaba en un restaurante italiano que no era necesariamente todo de su propiedad. Tenía 22 añitos. Y después se lanzó a montar su propia pizzería. Y realmente muy bueno. Pero es un Aperol Spritz. Es un Aperol Spritz, me lo sirvió. Sí. Bueno. Sí, y él se estaba tomando un Negroni como el que te gusta a ti. Podemos hacer un descenso entonces. ¿Podemos ir? Me parece. ¿Trabajaba en el restaurante italiano tú o él? No, él trabajaba en un restaurante ¿tú lo italiano. conociste? Yo lo conocí en ese restaurante. No, que tú dijiste lo conocí cuando trabajaba. Cuando él trabajaba. Se dio la Trabajaba. impresión Cuando que él eras trabajaba. tú. Sí, No, cuando a él veces conocí una nueva trabajaba. faceta. Yo trabajé en un restaurante también cuando tenía 17 años, pero no en cocina. Trabajaba en la caja y en el inventario. Mira la cosa, por eso hay que poner el tema de Sí. comer. ¿Tú no eres buena en la cocina? Tirate el nylon. Yo y soy buena en la Esa no es tu cocina, pero debilidad, tu es fortaleza, cuando... ¿no? Yo soy buena en la cocina, pero es porque cuando me place, no por obligación. Sí, eso lo Cuando es por dicen. obligación, Eso las lo- cosas... eso lo dicen Difícilmente todos. algo salga bien cuando es por obligación. Es por gusto, por amor. Mira, por aquí está Rosalía Mejía diciendo buenos días, bendiciones. Aunque no escribo mucho, siempre estoy con ustedes por televisión mientras me visto para ir al trabajo. Feliz día, bendiciones para ese gran equipo. Rosalía, un abrazo para ti, para toda tu familia y que todo te salga excelente en tu jornada laboral de hoy. Está Hipólito Girón, también Héctor Franco diciendo si la podadora del vecino le molesta, pues entonces cómprese una más potente para opacar los decibeles de la de su próximo. El derecho a disentir es parte de la esencia del ser humano y tenemos que respetar. Eso es a Federico, que Eso se vive es, quejando del vecino que tiene una podadora y no lo deja El vecino me dormir. tiene hostigado con eso. ¿Con la podadora? A las 7 de la mañana, los domingos la prende. No te puedo creer. A las 7 de la mañana. Oh, bueno. Ese vecino, que no le han dicho el nombre, pero ya el vecino está No, tiene que ser- desacreditado. tengo la Mire li- por dónde- tiene que por dónde ser, va. hay un serio indicio de que es aguilucho. Porque esas son cosas de aguilucho. Liceísta no hace eso. Sabiendo que tú eres liceísta, yo estaría de acuerdo. Sí, claro. Sí, porque por algún motivo hay que molestar. Uy, ay. Mira, por acá está Hilda Muñoz, que nos manda buenos días y bendiciones. También comenta, para ver, Héctor Franco, que dice que él se identifica y aprueba las 3 causales del proyecto de ley del Código Penal, que no están. Y Jocelyn Martínez dice que está siguiendo las vacaciones que les compartimos también en redes sociales. Son las 7:41 minutos de la mañana. A todos ustedes, gracias por estar allí y además compartirnos lo que piensan por la red. Bueno, como decíamos al comienzo del programa, todavía quedan los ecos del Día del Padre. Y este domingo que lo celebramos en República Dominicana, el expresidente de la República, Leonel Fernández, se hizo viral con un video junto a su hijo, el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández. Ambos dirigentes realizaron una dinámica donde intercambiaron preguntas personales y de su futuro político en un tono jocoso. Veamos. ¿Quién es mejor bailando? Mira, lo cambiaron bien. Apunta claro. Qué modesto. ¿Quién es más sentimental? Definitivamente. Sí. Oye, dije que él. Oye. Yo pensaba. ¿Quién dura más para ir a la peluquería? Ay, de hecho, tú estás en estos días, tienes que pasar por allá. ya. Estoy chiquito ahora. ¿Quién va a ser el próximo presidente de la República?
Ay, 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 ay. El líder, compadre. Ahí no, ahí. La parte que más ha causado comentarios en redes sociales fue sobre esa pregunta que acabamos de ver, sobre el futuro presidente de la República. Pregunta cuya respuesta en ambos coincidieron. Bueno. A mí no me gustó mucho el comercial del Día de los Padres. ¿No te gustó? No me gustó mucho. Digo, qué? no, porque todo el mundo sabe cuál es la intención. Pero ojo, que hay que darle una lectura política a eso. Se decía, y parece que era cierto, que desde el PRM se estaba inflando a Omar Fernández como posible competidor de Leonel, por crear cierto desbalance interno en esa organización. Ahora que ellos mismos dicen los dos que aspiran, ya la Fuerza del Pueblo o Leonel y Omar asumen eso, de que Omar está en la contienda, en la línea. Pero atención, que el primero que levantó el zapato fue Leonel. Levantó El los que dos. trazó la línea fue Leonel. Esa O es sea, la parte más Leonel va importante, primero. la más interesante. Primero yo. Sí, esa es la parte más ¿Y interesante. qué dijo Omar después? El líder, compadre. El líder. No, a mí lo que me llamó la atención fue, espérate un momentico, ahí ponme el video un momento. Pero Es un endoso. Oye, El a mí me líder. gustó que cuando hacen la pregunta, es Leonel el que levanta los dos zapatos, Claro. pero Omar hábilmente primero voltea a ver. Claro. Primero voltea a ver qué dijo su padre. Pero Bueno, Antes esa de... es la parte más interesante. Bueno, Estoy con eso está Catherine. claro. Estoy con Lo Catherine. cualitativo para mí en ese comercial es que asumen ellos dos la posibilidad de una competencia. Claro, eso se puede dar al final. Claro. Y si Leonel no tiene los números O de o una pasan cosas de la vida, estaría ese tiro en la recámara. Pero también, a pesar de que Leonel levantó sus zapatos, Y un tenis. primero, Porque era- o sea, que eran Leonel tenis era primero, hay otra lectura. En la Fuerza del Pueblo puede aspirar todo el mundo. O sea, no hay cargo Ahí- exclusivo. ahí aplica. No está la exclusividad de que Leonel va a ser sí o sí presidente del partido. Recuérdate lo que dijo Félix No, ya Bautista, eso está que eso acordado. se queda, él está con un Fernández. No, pero usted ve la lectura política de esto. Pero vamos a ver hacia dónde va. No sé si es una estrategia de la Fuerza del Pueblo o una cosa de ellos como el Día de los Padres, pero hay que saber leer entre líneas. Ya han puesto oficialmente su papá a Omar en la carrera presidencial. Lo que no dicen es para cuándo. Pero cuando dicen quién va a ser el próximo presidente, no están diciendo que sea el 28, próximo puede ser Bueno, 28. está Pero puede el ser tiro está en la 32. recámara. Bueno, pero Hasta Federico es la que- Jovine puede ser presidente. es la de la lo que te República. quiero decir es No, que al país no le conviene eso. No le queda esa conviene. Sí, brecha. o sea, si es para cuándo. Queda esa brecha. ¿Quién va a ser el próximo? Bueno, próximo puede ser Bueno, dentro yo de no sé, dos. yo no le vi tanta gracia. No le tiene A mí me gracia. pareció simpático. ¿A qué? Me ¿El pareció anuncio? simpático. Ay, está chulísimo. Lo primero que es una producción. Sí, o sea, eso no es claro. casual. Por eso Entonces, yo digo eso que tiene un comercial. mensaje detrás. Por eso que yo digo que es un comercial. Claro. Es un comercial. Y tuvo un guión y se decidió qué decir y qué no decir y hubo una edición. Eso no fue de que tíralo y lo que salga eso es. Dicho eso, no parece que es así, parece muy espontáneo porque las dos personas que están ahí se manejan muy bien y yo creo que si bien es cierto, es innegable la presencia de Omar rutilando en el firmamento político dominicano. Es un tema de tiempo y ahí se vio ya porque no le desagradó levantar la mano y lo dijo claramente, pero reconoció en la parte final el líder, compadre. Entonces hay una secuencia, hay una cadencia, primero va Dios y después van sus santos. ¿Cómo debe ser? Pero me parece que el tema de las promociones a la candidatura presidencial de Omar Fernández, que algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en algún momento se expresaron de una manera como muy tajante y hasta descalificándolo. Incluso hubo contradicciones públicas entre dirigentes de ese partido por este tema. Ese video las neutraliza. Me parece que a partir de ahí, esas contradicciones y gente descalificando a Omar por la razón que sea o diciendo que se tratan de promociones para dividir el interior de la familia, quedan neutralizadas por la actitud del presidente Fernández. Si él es el primero que no lo objeta, que no dice que no puede ser, pues entonces vaya usted a ver. Si él es el más interesado, y a usted no le va a lucir venir a hablar de ese tema. Yo creo que desde la perspectiva de la narrativa de la Fuerza del Pueblo,
Ese es el aporte que hace este video. Y me parece que no es necesario que los dirigentes se tomen ese tema tan a pecho de si Leonel o Omar para el 2028. Yo creo que ambos le suman bastante a la organización y siempre y cuando ellos, entre ellos, sepan manejar el tema, que lo hagan de la forma políticamente correcta como ha sido hasta ahora y que la dirigencia de la Fuerza del Pueblo interprete el mensaje que le ha mandado Leonel Fernández, no tanto Omar, sino Leonel, porque como decía Catherine, Leonel es el primero que levanta a los dos. Él traza la línea y Omar se fija, o sea, como cuando tú te fijas de la respuesta, como que respondo. Entonces él agarra y se está fijando y hace lo que hace su papá. Por lo tanto, la línea la ha trazado Leonel, ni siquiera Omar. La línea la ha trazado el presidente Fernández y es un ejercicio que a mí me pareció bueno. Fue el gran tema del Día de los Padres, ante ausencia de celebraciones y todo lo que usted quiera hacer, pero estuvo bien y está definido. Si usted es dirigente de la Fuerza del Pueblo, discúlpeme, le aconsejo que no se meta en eso, deje que eso ocurra, porque ha sido el líder de la organización el que ha trazado la línea. Bueno, honestamente, esta no es la primera vez que Omar Fernández y Leonel Fernández hacen este tipo de videos. Entiendo que ya había ocurrido algo similar, no con el mismo guión ni el mismo estilo, en tiempos de campaña. Pero llamó la atención que una vez más Omar Fernández, porque entiendo que fue desde su red social donde se promovió inicialmente este video, intenta decirle a sus electores y a la sociedad en general que él no está pujando por una pugna personal con su padre. Creo que quedó muy claro en el momento, en el debate electoral, cuando le preguntaron algo y él dijo perfectamente que él no se iba a poner públicamente en contra de su padre ante una suerte de triquiñuela que le lanzó Guillermo Moreno en el momento del debate. Me parece que se han manejado hasta ahora de una forma bastante correcta para la política que tenemos en la República Dominicana, en donde este tipo de situaciones no son necesariamente comunes, pese a que hayan fotos de desayunos, pese a que hayan fotos en redes sociales, pese a que se pongan de moda los tenis. Esto a una parte importante del electorado le luce potable, le luce simpático. Y más allá del tema meramente electoral, yo creo que esto va a tener que caminar hacia adelante. Es importante que Leonel Fernández haya levantado los dos zapatos para quienes no se habían dado cuenta que el presidente Fernández sí considera a su hijo como una posición o que está en una posición de un camino hacia la presidencia de la República, porque hay quienes creían que el presidente Fernández no consideraba tanto a Omar como una persona necesariamente preparada para esa situación. Claro que Omar Fernández, y yo lo he dicho en ocasiones anteriores, está avanzando en un terreno en su carrera política, pero esto no será suficiente para ser presidente de la República. Estos videos, a eso me refiero. Caer simpático, que Omar ya lo tiene, no va a ser suficiente para amalgamar a una sociedad distinta, dispar y cada vez más exigente. Que lo vaya a lograr, habrá que ver. Yo creo que hay que darle espacio, hay que darle tiempo. Nadie niega que el expresidente de la República, Leonel Fernández, tiene la experiencia, pero también nadie niega que Omar Fernández tiene esa simpatía, ese ángel en política que es particularmente necesario. Y ahí eso se ha visto en evidencia. Insisto en que va a hacer falta más que videos virales, amasar una posibilidad real para ser presidente de la República, pero eso es un camino que entiendo yo se está dando. Falta que videos virales, por ejemplo, incluyan a un Omar Fernández en donde exprese posiciones firmes sobre temas que hoy ponen a la República Dominicana en cuestionamiento, en diferencia. Por ejemplo, posiciones de Omar Fernández sobre temas económicos duros, sobre temas religiosos quizás que también están en la palestra. Todo eso va a ir armando el tablero sobre qué compone a la figura de un Omar Fernández que, según su propio padre, está en la carrera presidencial. Para el 28, no lo sabemos, yo creo que no, yo creo que para el año 2032. Mira, déjame ponerle el corolario a lo que tú dices, esa palabrita. Corolario. Algunos dicen que la cereza al pastel, eso está corolario. Omar Fernández, lo que ha sido diputado y ahora es senador,
¿Y cómo me van a poner a mí ya mal presidenciable? Incluso hubo gente que pensaba que él debió quemar otro periodo como diputado antes de llegar a senador, incluso. Lo que... Bueno, no, es cerrando que yo estoy en ese ya, no se vale. Ok. Es cerrando. Pero vamos a respetarnos. Entonces suscribo lo que tú dices, aunque en este país, señores, Juanito Alimaña, Pedro Navaja, Marco Pempen, todo el mundo cree que puede ser presidente de la República. Ahora, eso fue un marketing elaborado, ¿cómo es, mi amigo Andy? De manera sesuda. Sesuda. Porque se presta a toda la lectura que estamos dando nosotros aquí. Eso fue un guión. Fue un análisis sesudo. Sesudo, no sé si la fuerza del pueblo estuvo involucrado en eso. No, no lo creo. Es un asunto de padre e hijo, un Eso fue comercial un para blog, para el Día de los Padres. No, eso es de Omar. Eso es de Omar. Eso es de Omar. Esa es la Fue un línea blog de comunicación. No, esa es la línea de Omar. Toma. Era el Sí, cierre. está Ya. en la sede sí, pero La la sede. idea... Ya era el cierre, que nos ponen eso y duramos un mes hablando nosotros de Miren, esas cosas. por cierto, no quería que dejáramos de hablar de un comentario del presidente de la República, Luis Abinader, el fin de semana durante el programa El Gobierno Contigo. Ocurrió en San Antonio de Guerra y si ustedes tienen tiempo, yo le puse 2X porque a veces las personas tardan mucho y uno quiere realmente escuchar en dónde están los problemas de la gente. La gente decía, aquí hay problema de agua, aquí hay problema de ambulancias, presidente, aquí hay problema con las carreteras, nos han prometido, hay una escuela que se está cayendo, hay un puente que se está cayendo. Y el presidente al final, después de escuchar a todos los que allí se encontraban, por supuesto también en un guión, hablando de guiones elaborados, porque ahí ninguna persona... habló sin que antes no haya pasado por un proceso, ¿no? O sea, ¿quién va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Pero debo decir también que probablemente, aunque hubo filtro, la gente habló con libertad. Y la gente hablaba con libertad desde el punto de vista de, mire, presidente, aquí tenemos ciertas carencias. El mandatario dijo, bueno, es que aquí tenemos un problema de recursos. Chequen lo que dijo el presidente. General sobre eso. Lo que le quiero decir es que hemos tomado nota de, como le dije al principio, de la mayoría de las urgencias, de las prioridades. Vamos a ir solucionando por prioridades. Pero también vamos a tratar que todos estos temas también, nosotros ser aquí una relación del gobierno cumplir y también de que la ciudadanía cumpla con todo lo que tienen que ser también las acciones del gobierno, las EDES, el agua, porque la verdad, señores, es que, para que ustedes tengan una idea, este es uno de los gobiernos, o este es el gobierno, a excepción con Haití, que nadie sabe calcular, que tiene la menor cantidad de ingresos en términos del tamaño de su economía, y se nos hace muy difícil, como yo he dicho, rindiendo, arañando los chelitos para poder cumplir. Y cuando son tasas, como es el caso del pago del agua, de la luz, pues les pido que cumplan con las facturas de tal manera que nosotros podamos también cumplir con ustedes, porque no es fácil. Y el gobierno no ha aumentado impuestos. Como todo, porque aquí es una sociedad que todo el mundo dice, hagan una reforma, pero después nadie quiere la reforma. Entonces, es un tema que tenemos que tratar, es un tema que tenemos que conversar y que, por favor... Bueno, ahí está el presidente de la República, Luis Abinader, hablando de la carencia desde el punto de vista financiero del gobierno para resolver con la diligencia necesaria muchos problemas de la gente. Cuando la reforma fiscal se cayó, nosotros insistimos en que se debía presentar al país de manera responsable una alternativa, porque había un consenso prácticamente nacional de que había que hacer un proceso de reforma fiscal, de que el país necesitaba, el gobierno necesitaba mayores ingresos. Ahora, eso no se hizo, entonces la respuesta es no necesariamente, que claro, que también estoy de acuerdo con el presidente, pague todo el mundo lo que tenga que pagar y esa no es la norma. Aquí, al contrario, lo que se hace es subsidiar a la gente que no paga y a la gente que paga se le castiga. Pero aquí lo que hay que hacer es darle a las personas una respuesta responsable de qué vamos a hacer si no tenemos recursos, porque eso es una perogrullada, nos falta dinero y no podemos hacer cosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos?
Y esa es la pregunta que le hace la ciudadanía a un gobierno que en otras oportunidades ha dicho que al contrario, que el dinero sí le alcanza, que el dinero que a mí me alcanza los chelitos. Entonces, bueno, más allá de la excusa, hay que darle a la población una respuesta pragmática de cómo es que se va a hacer. Porque a este gobierno no le queda un año, le quedan 3. ¿Y qué vamos a hacer entonces? ¿Nos vamos a quedar poniéndonos las manos en la cabeza? Hay que darle una respuesta a la gente desde el punto de vista real, pragmático, y esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos realmente hacer. Bueno, yo lo que le soltaría al presidente es a una política económica, monetaria y fiscal lo más prudente y ajustada a la realidad. Es cierto, incluso, siempre se dice, nosotros tenemos una de las presiones tributarias más bajas del área, 14.6%, como dice el presidente. Una economía grandísima que crece, pero recaudamos poco en relación al tamaño. Pero vuelvo, no lo digo yo, hoy lo dice Andy Dawarre en el Caribe, con el título El exceso de gasto corriente. Hace un análisis sesudo, Andy, de que los gastos corrientes superan los ingresos corrientes del gobierno. ¿Y qué es lo que queda? ¿Qué es lo que hace Hacienda? Endeudarse, porque también el gobierno resuelve con deuda. Andy, ahí en ese artículo, le dice, el próximo 16 de agosto, presidente, ejecute un programa serio, creíble y verificable de recortes de gasto corriente. Jaime Aristi escribe precisamente coincidente con ese enfoque en Diario Libre, el gran reto. Y el gran reto del presidente es eso, se está refiriendo a los gastos corrientes, que es un gobierno que gasta más que lo que ingresa. Incluso en economía familiar es una vaina elemental. Y dice Andy, que hace un análisis sesudo de 75 años de las recaudaciones del país. En esos 75 años, anterior a llegar a Abinader, solo en 2 ocasiones se gastaba más que lo que entraba, que fue en 1965 con la guerra y en el 19 y 20 con la pandemia. Luego de ahí, 21, 22, 23, 24 y 25 en los gobiernos de Abinader se gasta más que lo que ingresa. Es decir, que el problema no es que la gente pague la luz y el agua, eso es chele, eso es menudo para ir al colmado. Entonces, yo suscribo que uno de los grandes retos del gobierno es ponerle el ojo al excesivo gasto corriente y además buscar una solución. Están metiendo una reforma fiscal por parche. Cada sector está poniendo sus impuestos. Hasta la Junta Central Electoral, que tú estabas lavando, metió su impuesto. Uy, el peaje, todo el mundo está buscando dinero. Entonces el asunto es bastante serio y bien que el presidente, con ese tono dramático, ponga sobre la mesa este problema, pero en economía familiar elemental, presidente, gaste menos y dele más calidad al gasto. Bueno, lo primero que el gobierno debería ponerse de acuerdo de la perspectiva, a lo interno, de la perspectiva de la comunicación estratégica del gobierno, es unificar el relato. El que sea uno, que sea uno. Pueden elegir el relato que quieran. Si el relato va a ser que no hay dinero, pues váyanse todos por ahí. Pero no puede ser que el presidente diga, el 28 de julio, eso que acabamos de ver, y que su ministro de la presidencia, José Paliza, el 29 de junio, o sea, hace 29 días, dijo, cito, este es el gobierno que más ha invertido en la historia en materia de gasto de capital, por una sencilla razón, la economía es más grande. Eso fue el 29 de junio. Y ahora el presidente está diciendo que no hay dinero, que a falta, puso sobre la mesa el dilema de la economía, muchas e infinitas necesidades y pocos recursos. Y habla de que hay que, y señaló la reforma fiscal fallida. Entonces, la saca del sombrero, la pone sobre la mesa en guerra, dice cuando quisimos hacer una reforma no se pudo. Ponte ahí, por favor, lo que dijo el ministro Paliza en marzo. Sin embargo, el ministro Paliza en marzo dijo esto. La discusión sobre una posible reforma fiscal de incentivo quedó totalmente cerrada el año pasado. No hay ni habrá en este gobierno una nueva iniciativa de ese tipo. Hashtag, caso cerrado. Bueno, entonces, si van a hacer declaraciones maximalistas así, la trampa de la declaración maximalista es que uno está obligado a cumplirla.
Y entonces, cuando se hace, no se puede reversar, porque cuando se recoge, se queda mal. Entonces, ahora resulta que el caso está cerrado, que no hay ni habrá reforma fiscal, pero el presidente el sábado sacó el fantasma de la reforma fiscal y dijo que aquí los dinero no da. Entonces, para cerrar y pasar a Yanesi la palabra, simplemente decir que sí, que una reforma fiscal es necesaria, que lo más difícil en una reforma fiscal está dado desde las mismas primeras conversaciones en octubre, que es el consenso de todos los actores sociales de este país económico de que hay que hacer una reforma. El problema es que el gobierno se ha confundido y pensó que el rechazo a esa reforma que hizo su exministro de Hacienda en su despacho es un rechazo a la necesidad de organizar el gasto fiscal del gobierno y hacer una reforma fiscal integral. Y todos estamos de acuerdo ahí. Presidente, no tenga miedo, que todos estamos de acuerdo con usted. Haga esa reforma, claro, que sea integral, que sea inclusiva y que se discuta, y sobre todo, Nelson, que hayan análisis sesudos sobre la mesa. Bueno, solamente un minuto, Kelvin. A esa lista de contradicciones que planteó Federico, solamente sumar que es el propio presidente de la República que en más de una ocasión dice que este es un gobierno que le rinden los chelitos. Entonces, en guerra dice que ya no le está alcanzando para suplir tantas demandas. Las contradicciones al interno del gobierno están a la orden del día con el tema económico. Pero al presidente que vimos ahí darle respuesta a las demandas de comunitarios, se ve bastante, diría yo, que presionado. Nosotros hacíamos una recopilación de tanta presión que recae sobre la figura del presidente, y hago referencia a esto ya para cerrar e ir a la pausa, porque la presión que recibe el presidente se la ha creado además el Congreso Nacional con esta ley de residuos sólidos, la modificación a la ley de residuos sólidos que ahora le va a tocar al presidente decidir. Y si uno sigue lo que ha sido la historia política del presidente de la República, el Luis Abinader presidente, pues uno sabe que no tendrá o no hará otra cosa que no sea observar este mamotreto de ley, de modificación a la ley que se hizo oyendo, no escuchando a ninguno de los sectores que fueron al Congreso a exponer que lo que se estaba planteando no se podía hacer, y sin embargo le llevan este problema al presidente de la República, que tiene a todos los sectores productivos en contra. Pero además es una ley huérfana. Usted no ha encontrado a nadie, a ningún sector social, de los sectores productivos ni de los sectores sociales, defendiendo ese mamotreto de modificación que se hizo a la ley de residuos sólidos. Así que el Congreso, en lugar de ayudar al presidente a gobernar, a sobrellevar los problemas que tiene, además de las dificultades propias de los segundos periodos, lo que hacen es crearle más problemas, respondiendo a intereses que nadie sabe de dónde salen, porque tampoco se ha puesto claro de dónde fue que se inventaron esta reforma, una ley que hace apenas 5 años se aprobó y hay una emergencia urgente de aprobarla, como dicen por ahí, una emergencia urgente. Tenían que aprobarla y no se sabe dónde salió, sin escuchar a nadie, sin tomar en cuenta a nadie y afectando a todos los sectores productivos, porque todos, absolutamente todos, se han pronunciado en contra. Vamos a la pausa. Bueno, sí, entonces nos vamos a la pausa, pero yo quiero decir un chin nada más, como el chin del botánico. Que le van a explicar. Adelante. Suscribo enteramente lo que dijo Federico. Vamos a ser coherentes en el relato, en lo que comunicamos. Y por eso bien que él traiga a Paliza. Usted no puede estarme diciendo todos los días que estamos más bien que Lola, que somos los que más crecemos, que somos los más sólidos, y después salir a lloriquear que nos falta dinero, que no tenemos. Entonces una cosa, entonces vamos a ajustar el discurso. Tiene mucho que ver con alguna estrategia que deberá elaborar Homero Figueroa. Ponme ahí a Homero de despedida, si lo tienes, por favor. El Homero de la suerte. Sí, que lo mandé ahí al grupo ahora, ahí, Homero. No sé si lo vamos a tener que ahora. estaba aquí sirviendo un Pero ustedes no están atentos ahí, pero está bien. No, pero te da chance, Kelvin. No, ya no le da chance, vamos a una pausa. ¿No vamos a pausa? Sí. Un saludo a Homero Figueroa y atención a lo que se ha dicho aquí, Homero. Hace falta un relato coherente, sostenido, continuado en el tiempo. Si estamos bien, si estamos malos, si estamos intermedios. Pero lo que hace falta es una alternativa real para la falta de ingresos. Y ser más austeros, no podemos estar para... Bueno, a la pausa. Miren, Homero ahí. Él lo subió en el fin de semana. Creo que eso es Baní, ¿verdad?
Sí. Nos vamos caminando elegantemente vestidos. Como, Tiene flow, ¿eh? Tiene su Un flow. estilo, mira, de presidente. No tiene una arruga esa camisa. Está dando pela. Saludos, Homero Nos vamos Figueroa. con Homero y la presentación de una política comunicacional que sintonice con todas estas precariedades que dice Abinader que estamos teniendo. Estamos de regreso en Despierta con CDN. El Congreso dejó muchísimos temas pendientes para esta legislatura extraordinaria que convocó el presidente de la República. Para hablar sobre ello tenemos hoy aquí a 3 representantes de la Cámara de Diputados. Está Rafael Castillo, que es el vocero de la Fuerza del Pueblo, Daroli de Asa, que es la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, representante del Partido Revolucionario Moderno, y tenemos a Charlie Mariotti Jr., que es representante del Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. A todos ustedes bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación para hablar sobre estos 2 semanas adicionales de legislatura. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, República Dominicana. Complacido de estar aquí. Muchas gracias por recibirnos. Para mí un placer estar aquí y saludar a toda la teleaudiencia de este Despierta CDN. Buenos días, gracias. Bueno, qué bueno que están los 3 por acá. Voy a arrancar por las damas, ¿verdad? Daroli, gracias por estar con nosotros, vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Importante conocer para el partido de gobierno las perspectivas, ya que tenemos a 2 partidos de oposición que probablemente van a discutir, entendemos nosotros, y a oponerse, entiendo yo también, a algunos de los proyectos que están en curso en el Congreso. Las motivaciones del partido de gobierno, si hay unificación, si hay unidad partidaria, sobre todo en las piezas que todavía se van a discutir. Hablemos empezando el caso del Código Penal, que entiendo yo es algo que mueve a mucha de la opinión pública. Claro, de hecho hay un consenso y un apoyo, diría yo, de todas las bancadas, porque decíamos en la semana pasada cuando conocimos el Código Penal, que lo leímos todos los 404 artículos, y ese día terminamos cerca de las 12 de la noche y teníamos una asistencia de aproximadamente 160 y algo, casi 170 diputados. Por lo tanto, el consenso y el apoyo a este Código Penal no viene solo del partido de gobierno, del Partido Revolucionario Moderno al cual pertenezco, sino que aquí están 2 representantes que no me van a dejar mentir y saben que realmente entiendo yo que existe la voluntad política y social de entregar a la República Dominicana un Código Penal moderno, adaptado a las necesidades actuales de la sociedad y de suplir con esa propuesta que nosotros tenemos de darle a la sociedad dominicana el código que necesita. Quizás por el tema de la dimensión de las piezas legales, por la trascendencia, el impacto transversal en la sociedad y por el tiempo que la sociedad tiene pidiéndolo, en el caso del laboral, en el caso del penal, estos temas han dominado la noticia de la Cámara de Diputados, pero al cierre de la legislatura y su extensión extraordinaria, ¿cuáles otros proyectos de ley, quizás no tan importantes o tan trascendentes como estas 2 piezas, se han quedado ahí en stand-by y merecen la atención de la Cámara de Diputados también? Bueno, gracias, muchas gracias. Una pieza importantísima que ha quedado sobre la mesa ha sido el Código Laboral, pues después de haber sido trabajado en el Senado de la República con un tiempo extremadamente largo, bajó a la Cámara de Diputados con muy poco tiempo. Se aprobó en primera lectura, pero después desde allí vimos que no tenía algunas diferencias de lo que se había pactado inicialmente y que eso ameritaba que se volviese a revisar. Pues lo justo fue que decidió el Pleno de la Cámara entonces dejarlo sobre la mesa. Y ya entonces estaremos introduciéndolo, me parece que en el día de hoy ya se va a introducir nuevamente para entonces conocerlo en una comisión especial en la Cámara de Diputados inicialmente. Así también se queda la Ley de Seguridad Alimentaria, que fue una ley que se conversó mucho, que era la ley que establecía que en las escuelas públicas se va a establecer la cocina in-house, no con contratistas como se establece. Ustedes saben que eso ha sido producto de mucha conversación. Se queda sobre la mesa también la Ley de Eficiencia Energética, que es un proyecto sometido en el Senado y aprobado. Se está trabajando en la Cámara. Y también se queda sobre la mesa la Ley de Alquileres, que se ha conversado tanto también. Ahora está sobre la mesa en el Senado de la República. Ellos estarán conversando y vamos a ver si se avanza en esta legislatura.
De los proyectos aprobados, de los que no se está hablando mucho, es la ley de bien de familia, que establece, que es del Ejecutivo y establece que los bienes de familia, ¿verdad? El hogar es inembargable, eso se aprobó. También la ley de residuos, que ha dado mucho de qué hablar. Ahora muchos sectores hablando de evitar la promulgación, de que el presidente lo devuelva al Senado de la República y la conversación se reactive. Esa es la esperanza que todos tenemos y yo creo que esos son básicamente quizás los proyectos que esta legislatura más atención concitaron y que todavía están sobre la mesa y que no han sido aprobados. Yo no sé por qué se define la agenda priorizada, porque como tú señalas, Charlie, se quedan proyectos importantes. Pudiste mencionar también el de deportes. Incluso, la ley de deportes. Sí, el presidente mencionó una tripleta, como los jugadores. Laboral, penal y contrataciones. Creo que nada más salió las contrataciones, creo que están invitando a un gran acto hoy para darla a conocer. Pero si son prioridades, me imagino que en la agenda están también en el orden de prioridades, pero mayormente, difícilmente se llegue a un 60%. Pero estamos hablando de proyectos también de años, no es que no dio tiempo en esa legislatura. ¿Qué sentido tiene esa definición de proyecto priorizado o prioritario? Mira, todos los proyectos son importantes, lo que pasa es que somos humanos. El tiempo que se le ha dedicado en la Cámara a todos los proyectos, cada comisión se enfoca, trabaja, se dedica, se ocupa. Lamentablemente el tiempo no siempre da. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar en eso y creo que lo estamos haciendo. La visión de la Cámara, de la Presidencia específicamente, es tratar de ir avanzando con la mora legislativa histórica que tiene la Cámara de Diputados y en ese sentido nos dirigimos. Esta es la segunda legislatura del cuatrenio, yo creo que vamos avanzando en buen sentido. Yo quisiera que alguno de ustedes me diera luces sobre lo que ocurrió la semana pasada en virtud de la visita de la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, para abordar qué era lo que la Procuraduría consideraba se estaba omitiendo o se estaba colocando dentro de la pieza del código con lo que ellos no se encontraban de acuerdo y finalmente en qué quedó ese proceso. Mire, la visita de la Procuradora no es más que un pedimento específicamente de la misma comisión que conocía el proceso de la ley en la Cámara de Diputados, que se hizo una comisión ampliada de la comisión coordinadora y desde allí se vieron unos detalles. Esa misma comisión le ha pedido a la Procuraduría que fuese, no obstante a eso, a artículos específicos de la ley. Pero también se le pidió a la Policía Nacional que estuviese presente y a la Defensoría Pública. En tal virtud, cuando se presenta la Procuradora, que vemos algunos detalles importantes que está pronunciando, también entonces la Defensoría Pública hace una opinión y lo que se crea es una comisión de diputados no tan amplia porque discutir artículos X duraba un día. Discusiones de artículos específicos duraba un día. Por tal razón, se saca una comisión de 3 diputados del PRM, uno de la Fuerza del Pueblo y uno del PLD, y entre juristas que estuvieron en la comisión bicameral, y entonces empieza esa discusión de revisión más que de cualquier otra anexión de artículos. Y lo que están es revisando, se ha podido contactar que hay que modificar algunas cosas obligatoriamente de lo que teníamos ya. ¿Cómo cuáles, diputado? Bueno, como que hay penas que la reincidencia estaba haciendo menos la que se va a aprobar ahora que la que tiene en el Código actual. Okay. Y eso obligatoriamente hay que revisarlo. Tenemos artículos como que la penalización de la violación con agravante estaba por debajo de la violación normal. Y esos detalles se han descubierto en esta parte y están siendo revisados. Por tal razón, entonces, no es que la Procuradora ha ido a imponer cosas a la comisión, sino un proceso de revisión que había notado en artículos que se veían y en eso se ha estado trabajando. Confírmeme, por favor, el dato si son 124 observaciones. Bueno, no, porque esas 124 observaciones se hicieron al Senado de la República. Y desde el Senado se aprobaron creo que como 80 observaciones de esas que se hicieron. Por eso la prolongación del tiempo en el Senado de la República, porque esas observaciones se estuvieron conociendo. No necesariamente una observación ya es aprobada porque la haga la Procuraduría, sino que eso tiene que debatirse en los plenos y entonces ser aprobada. Pero importante también es destacar que esto es parte de la concertación política, es decir, nosotros queremos entregar un código que luego de que sea aprobado por ambas cámaras
por ambas cámaras pueda tener ese apoyo de todos los sectores. Y quién mejor que quienes son los actores principales. Mencionaba Castillo, la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública, o sea, son los actores del sistema, la Policía Nacional. Por lo tanto, es el producto del deseo y el compromiso que tiene el Congreso Nacional de entregar un código que pueda realmente ser aceptado por la sociedad y por todos los actores y que vaya en beneficio de todos nosotros. Pero precisamente con ese tema, hablas de concertación, puede tenerla en el Congreso Nacional, pero evidentemente que no hay concertación social, porque hay el sector de las feministas, con el apoyo ahora de la propia familia del presidente de la República, que están rechazando ese código. Si hay concertación legislativa, evidentemente que no hay concertación social. ¿Cómo ustedes piensan manejar eso? Mira, la verdad es que el tema de las causales es un tema que se ha debatido ampliamente en la sociedad dominicana y en el Congreso Nacional. De hecho, anteriormente se han hecho vistas públicas y pues la comisión que estudió esta pieza legislativa estaba conformada por diferentes miembros de los diferentes partidos. Por lo tanto, la mayoría, y no me refiero a la mayoría del Partido Revolucionario Moderno, sino la mayoría del Congreso, no apoyó que las causales estuvieran incluidas en esta pieza legislativa que estamos conociendo hoy. Definitivamente que esto no es un tema que acaba aquí, todavía tendríamos que hablar mucho más. De hecho, la línea es que posteriormente podamos tratar este tema a profundidad, sabiendo que no se puede tratar desde pasiones personales ni desde los extremos, sino donde la dignidad humana tenga, ¿verdad?, el valor, donde la ciencia, yo como médico que soy, que la gente entienda el valor de la ciencia al tratar estos temas y que realmente sabiendo que las causales no pueden ser nunca más un obstáculo para que, como dije anteriormente, entreguemos a la sociedad un código moderno que recoja diferentes delitos como lo hace este y que penalice de manera justa y eficientemente delitos que son importantes. Y yo como mujer te puedo mencionar, a mí me interesa precisamente que se reconozcan temas como el feminicidio, como el bullying, el acoso sexual, el maltrato a los niños. O sea, son temas que nosotros tenemos que tratar. Y aunque sabemos que la conversación no termina aquí, debemos entregar a la población el código posible. Y ahora está la voluntad política y social de que podamos hacerlo. Pero antes de la pregunta, disculpa, Charlie, antes de que no tenemos un consenso 100% real, pero de que este código ha sido consensuado en un 90%, no es mentira. ¿Por qué? Porque recordemos que en el código anterior, cuando se discutió este código anterior, hubo una cantidad de personas que se instaló con campamento frente al Palacio Nacional primero y después se mudaron al Congreso Nacional. Hoy no hemos visto eso. Quiere decir que el consenso que ha abarcado esta pieza ha sido más amplio que el que consensuó la vez anterior. Sí, y en esa misma línea, yo creo que hay consenso de que necesitamos un código. ¿Cuál código? Esa es la conversación. Puede haber gente con situaciones y enfrentamientos con tipificaciones específicas, pero de que necesitamos un código creo que todos somos conscientes. Mira, en el caso, por ejemplo, del feminicidio, una de las observaciones que hizo la Procuraduría, que me pareció bastante atinada, es que como está tipificado el artículo ahora mismo, establece agravantes como partes del tipo penal esencial. Es decir, habla de mutilación, de hacer una, digamos, como enseñarla ante el público. Y esos son agravantes, vuelvo y reitero. Entonces, la tipicidad del tipo penal tiene que volver a la forma que lo hicimos en la comisión bicameral, no como salió del Senado y regresó a la Cámara de Diputados, que establece más o menos de manera enunciativa 12 condiciones que tipifican un feminicidio. También los delitos de agresión sexual, la Procuraduría Jenny Berenice dice, mira, cuando se le disminuye penas a un tipo de delito es porque ya no es costumbre en una sociedad. De cada 10 denuncias, 7 que recibo son de agresión sexual. Entonces, el mensaje tiene que ser como un ente disuasorio, que tú le eleves las penas. La escala de las penas también se convocó y se comunicó. ¿Por qué? Porque en el proyecto que nosotros estábamos trabajando, la escala de las penas de prisión menor solamente llegaba de 2 a 3 años. Esa era la escala menor de prisión, la escala mayor de prisión menor. La visión de la Procuraduría, por un tema de llegar a acuerdos, por un tema procesal, era elevar la prisión menor a un máximo de 5 años. Entonces, eso cambia la escala completa sobre la cual nosotros conversamos el código. Por eso quizá las modificaciones no solamente terminen siendo de fondo. Sobre el tema específico de las excepciones, de las causales, como se conoce, nosotros hemos defendido que el Código Penal es un compendio de excepcionalidades. La regla es la libertad.
Sin embargo, si usted comete ciertas acciones, entonces usted pierde la libertad y entonces entra a prisión. La regla es el derecho a la propiedad, sin embargo, se establecen medidas en las cuales usted pierde ese derecho a la propiedad. La regla es la libertad de expresión, pero hay formas, hay medidas, hay excepciones en las cuales usted tiene que tener cuidado. Asimismo, la regla es el derecho a la vida, lo establece la Constitución, desde la concepción hasta la muerte. Sin embargo, en el mismo código establece varias limitantes o varias excepciones, como el derecho a la legítima defensa. Nosotros entendíamos que por lo menos en la causal de cuando la madre corre peligro y cuando hay una inviabilidad con la vida, eso debía estar en el código. El tema de la violación para nosotros se enfrenta a un tema procesal en la República Dominicana y quizás por eso no lo asumimos. Sin embargo, como bien establecían mis compañeros, la aritmética parlamentaria en estos momentos, en un Congreso mayormente conservador, se impone y esa es la discusión que estamos teniendo ahora, de aprobar un código sin las causales. Sin embargo, creo que es la visión de la República Dominicana de hoy, lamentablemente. El proceso de creación de las leyes implica una discusión a doble nivel en forma y en fondo. Y el formalismo procesal, el legalismo de la Cámara de Diputados, los reglamentos, pues son un poco no tan conocidos por la ciudadanía. Entonces, la legislatura fue extendida, contando a partir de mañana son 19 días. Ustedes están hablando de aspectos de fondo. La pregunta es, en 19 días calendario, que no sabemos cuáles serán los días de sesión, y tiene que ir luego al Senado, ¿hay tiempo real para reajustar en forma y guardando las observaciones del fondo un proyecto de esta envergadura que cada vez que se trata de hacer mejor se complica por el nivel de importancia que tiene usted? Bueno, nosotros entendemos que sí. De hecho, fue una solicitud de ambos presidentes de las cámaras, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, solicitar la extensión, o más bien una solicitud de convocatoria extraordinaria del Congreso Nacional para conocer estos temas de especial interés. Entendemos que sí, porque a pesar de que no estábamos sesionando y trabajando formalmente en estos días, pero la comisión de la que hablaba Castillo, que se conformó para estudiar el Código Penal, por ejemplo, siguió trabajando y nosotros entendemos que de hoy a mañana ya va a dar una respuesta de los temas que se estaban revisando, por lo tanto, lo conoceríamos primero en la Cámara de Diputados y luego pasaría al Senado. Así que entendemos que estos días pueden ser de gran, o sea, que van a dar el fruto que nosotros esperamos. Bueno, yo lo oigo hablando a ustedes del Código Penal. Yo les digo, en el caso del PRM, ¿por qué le dieron categoría programática a eso? Porque lo que tú dices ahora es muy lógico. Bueno, vamos a hacer lo que se pueda, pero ustedes fue que lo pusieron en un programa y lo que le prometieron a las mujeres, le prometieron eso. Y yo he visto, diputado Castillo, muchos piquetes y muchas quejas ahora. Sí. O sea, no es que hay un consenso en la sociedad, yo creo que la sociedad sigue siendo clara. De lo que se perjudica son las mujeres más pobres, más vulnerables. Yo creo que estamos claros. Que se les busque un bajadero, está bien. Que debe buscárselo. Porque el diputado Mariotti dice que son humanos en cuanto a lo priorizado que le dije. Pero ¿cuántos años tenías tú cuando entró este debate? Tú tienes... Yo creo que no había nacido. No, son 35. Yo vi en tus redes 33 que tú tienes. Sí. La edad de Cristo. 8 años. Tú tenías 8 años que se está discutiendo esto. No es un problema de capacidad. Es un problema social con un grandísimo trasfondo. Ahora, yo le pregunto concretamente, aunque ya adelantaron algo, ¿cuál va a ser el procedimiento en cuanto al penal? ¿Qué es lo que la gente tiene en esta apretada extensión de la legislatura? Porque va a volver al Senado con modificaciones. Sí. Antes que nada, decirle lo siguiente. Los proyectos priorizados, que está tanto en el reglamento interno de la Cámara como en el reglamento del Senado de la República, no es más que al término de la legislatura o cuando la Cámara, una de las cámaras lo desee, tomar todos los proyectos que están a punto de finalizar en la comisión, con informe de la comisión, o que ya tienen un informe, para que al vencimiento de la legislatura conozcamos esos proyectos. Bueno, el Código Penal... No, yo le digo, los proyectos priorizados son esencialmente un consenso entre lo del interés del Ejecutivo. Yo me acuerdo bien cuando Montalvo recibía en el Palacio a los presidentes de ambas cámaras, sí, y hasta lo televisaban, y decían, nos interesan estos proyectos. No es un problema de los que quedaron pendientes, son los de mayor interés nacional y particularmente lo del Ejecutivo.
Correctísimo, pero en este caso el priorizado es el que está terminado, porque una cosa es la política nacional y lo que el gobierno quiere que sea priorizado. Eso es una cosa. Y otra es lo realmente que tiene un informe, que puede perimir, que está a punto de terminar. Por ejemplo, si fuese priorizado, la ley de seguridad social estuviera al lado del código. Y no es así, por la siguiente situación. La ley de seguridad social apenas tiene 3 meses que se está reuniendo la comisión. Por tal razón, lo que priorizamos en esta etapa fueron los proyectos que estaban a punto de terminar en la comisión o que ya tenían un informe. Por eso le habla Charlie de proyectos que se han quedado inclusive con informes, con pequeños detalles de diferencia, pero que tienen informes y que no se llegaron a conocer. Bueno, que nos abocamos realmente con lo del Código Penal, correctísimo. Que nos abocamos o que el Congreso, el Senado, se abocó con lo del Código Laboral, correcto. Pero lo que nosotros queríamos en esta etapa era que se conocieran todos esos proyectos que teníamos y entonces nos vino el tiempo encima y muchos de ellos entonces se quedaron. ¿Por qué? Porque existen proyectos ahí, como dice Charlie, el de nutrición escolar. Ese proyecto está consensuado, hay diferencias mínimas de que se pudo haber conocido, pero no se conoció. Proyectos tan importantes para toda la República Dominicana como el de los desechos sólidos, que se aprobó en estos priorizados, pero que realmente no es el proyecto que se quería que se aprobara. Por ejemplo, nosotros como partido no estuvimos nunca de acuerdo e incluso presentamos un voto disidente por los residuos sólidos, pero el gobierno dijo que ese era priorizado para ellos y como tal se aprobó. Hoy lo vemos que ya está en el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, ¿qué va a hacer? Lo único que va a hacer es o promulgarlo o no, pero ya es ley. Si no lo promulga, al final va a ser una ley y tendrá el Senado entonces que publicarla. Por tal razón, para nosotros lo priorizado no es lo mismo que lo priorizado para la sociedad. Perdóname, Yanesi, a mí me llama poderosamente la atención que estamos viendo a un ejercicio de oposición legislativa que quizás yo no había advertido en años recientes en República Dominicana, a propósito no solamente del Código Penal, sino también de la Ley de Residuos Sólidos. Tanto Charlie como usted, diputado Castillo, insisten en que, por ejemplo, ustedes no han estado de acuerdo con tales o cuales articulados, pero no se les muestra manifiestamente en contra ni con una voz, me refiero, dura para evitar la aprobación de esos proyectos de ley, cosa que uno no comprende en virtud de conceptos incluso hasta de valores propios de los que integran la Cámara Legislativa. ¿Qué ha cambiado en el rol opositor de la legislación en sí mismo, ¿no? Absolutamente nada. 146 a 29 y 146 a 13, simple y llanamente. Pero no debería ser esa oposición la que acompañe, por ejemplo, a sectores que están en contra de la legislación para llevar adelante, por ejemplo, los campamentos que usted dice que no se están llevando a cabo. Totalmente de acuerdo que no, pero imagínese usted, el 70% de los medios de comunicación estuvieron en contra y el empresario en más del 90% estuvo en contra de la ley. Contra viento y marea. El Ejecutivo dijo que quería, o el Ejecutivo no, el oficialismo dijo que quería esa ley y contra viento y marea se fue. Entonces, ahí está la votación. Mira, nosotros Es como que se dan por vencido muy fácil, no, diputado. Mira, eso es lo que me luce a mí. Creo que no. Mira, nosotros hemos hecho un ejercicio de oposición, yo creo que bastante férreo. Por ejemplo, fuimos de los primeros que dimos la voz de alerta con el tema del Jardín Botánico, lo hicimos desde el hemiciclo y asumimos esa causa del lado de la ciudadanía, pero también con la ley de residuos sólidos. Nosotros trabajamos, tan pronto esa ley llegó a la Cámara de Diputados, horas que yo no te las puedo contabilizar en la comisión que buscaba modificar, porque no sé si recuerdan que la ley que llegó del Senado fue una ley totalmente distinta a la ley que salió de la Cámara de Diputados, que es cierto que tiene mucha oportunidad de mejora. Sin embargo, por eso nosotros en su momento emitimos lo que se denomina un voto disidente, porque las cosas que nosotros logramos que se modificaran con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con digamos, la conciliación y el consejo de mucha gente que es experta en esta materia, porque nosotros no lo somos, fueron muchas, fueron bastantes. Ahí en el momento que llegó esa ley a la Cámara de Diputados, la contribución especial, que es el impuesto básicamente que se le cobra a los empresarios, estaba en aumentos desproporcionales de hasta 3.500% del monto que se pagaba. Lo que se aprobó ahora y lo que tiene el presidente en sus manos y que nosotros entendemos que debe devolver para que sea observado,
es muy diferente a eso, no es perfecto, se establecen modificaciones al fondo. Si se fijan en la alocución que nosotros tuvimos el día que se conocía la ley en el hemiciclo, nosotros sugerimos punto por punto cuáles eran las oportunidades de mejora que esa ley tiene y por qué no debía aprobarse de la forma que se aprobó, porque al final fomenta el monopolio, va contra de lo que dijo Procompetencia, va contra de lo que dijo Medio Ambiente, va contra de lo que dijo el Ministerio de Hacienda y muchas otras entidades de la vida social y pública que se expresaron en contra de lo que esa ley establece. Entonces, también cuando llegó el Código Laboral ahora, nosotros solicitamos la palabra para expresar que no nos parecía que debía darse el mismo trato que se le dio al Código Penal en cuanto a comisión. ¿Por qué? Porque el Código Penal, aún con todas las diferencias y las oportunidades de mejora que tiene, fue conocido en una comisión bicameral. El Código Laboral se conoció en una comisión en el Senado de la República. Entonces, lo que ellos hicieron en 9 meses, nosotros entendíamos que no podía hacerse en 3 días en la Cámara de Diputados, que también fue la visión del presidente Pacheco, que se puso sobre la mesa y se deja para la próxima legislatura para nosotros poder entonces conversar, escuchar a todos los sectores. Pero yo conversaba con José Ignacio Paliza hace un tiempo en un foro público y yo le preguntaba que sobre su experiencia como diputado de oposición, cómo él podía hacer para promover su agenda particular y los proyectos que él entendía. Y me dijo, mira, un diputado de oposición en una bancada relativamente pequeña, como es el momento que me ha tocado a mí, en una bancada de 12 diputados, tiene a veces que la agenda de él a veces es la agenda de la Cámara. Entonces uno se suma a los proyectos que llegan tratando de hacer esa política de control y de mejora, pero yo no creo en discutir por discutir. Yo disiento cuando tengo un motivo y trato de hacerlo de la forma justificada y técnica para mejorar los proyectos que son necesarios para el país. Pero también yo creo que la actuación de la oposición ha sido el reconocimiento al buen manejo que ha tenido, en mi caso, ¿verdad?, como participante en la Cámara de Diputados, de cómo se han manejado los temas. Si bien es cierto que puede ser que en su opinión se tuviera que tratar algún tema en particular, de una forma en particular, pero yo creo que cuando se conforman las comisiones y los diferentes miembros de las diferentes bancadas tienen la oportunidad de participar en ellas sin que sea excluyente, porque en esas comisiones también participan los que no son miembros de las comisiones, pero que además se reciben a los diferentes entes que tienen que ver con cada una de esas leyes. Bien mencionaba Charlie algunos, yo puedo mencionar otros, por ejemplo, COPROVI, la ARD. Nosotros hemos sido partícipes de diferentes momentos en los cuales hemos podido socializar las leyes en diferentes universidades del país, con los diferentes sectores. Entonces yo creo que esa forma de accionar es el reconocimiento al manejo que se le ha dado a las leyes y al correcto manejo de los procedimientos, porque si bien es cierto que en algún momento han expresado alguna diferencia, pues todo se ha hecho de manera transparente, hemos discutido las leyes de la manera oportuna y al final se ha expresado la voluntad de la mayoría y el producto del consenso al que hemos llegado en cada una de esas leyes que hemos conocido. El Congreso ha enfrentado una situación de que permanentemente leyes que se aprueban son sometidas al examen de la constitucionalidad y se queman. Esta propia ley de residuos sólidos ya hay advertencias de que violaría el artículo 50 de la Constitución sobre la libertad de empresa. Me gustaría, como son de diferentes bancadas, conocer la opinión de ustedes en la medida de lo posible, con brevedad, sobre por qué con tanta frecuencia el Congreso viola la Constitución de la República, la Constitución que el mismo Congreso aprobó. ¿Cuál es la explicación que ustedes le pueden dar a la sociedad de por qué eso pasa? Que no debería pasar, ¿verdad? Bueno, mire, yo pienso que efectivamente la ley de residuos sólidos realmente es una ley que va a reñir contra la Constitución. Nosotros, como bloque, hicimos esa exposición en su momento cuando se estaba aprobando. El presidente de la Cámara explicaba que jamás podría ser así porque el Estado no lleva un monopolio. ¿Y quién manejaría este fideicomiso? Lo maneja el Estado. Pero nosotros en nuestra ponencia explicábamos que efectivamente el Estado conforma el fideicomiso, pero las empresas que van a manejar los residuos son empresas privadas y solamente 5 empresas en todo el país manejarán todo lo que tiene que ver con desechos y procesamiento. Eso quiere decir que esa ley al final, ya veremos qué decide el Constitucional, si alguien la va a llevar, pero para la fuerza del pueblo, eso es violatoria de la misma Constitución.
pero nosotros tenemos un equipo técnico bastante capacitado en la Cámara de Diputados, un equipo legislativo que nos da el soporte, ¿verdad? Y que nos permite hacer planteamientos que entendemos que no van a reñir con la Constitución, porque precisamente para eso están, porque no queremos, ¿verdad?, tener ese tipo de inconveniente. Entonces, por lo tanto, nosotros entendemos que lo planteado en la ley no va a tener ningún inconveniente constitucional, pero bueno, como dice Castillo, ya veremos y trataremos de hacer lo posible para que así sea. Mira, Sí, ¿no? tenemos asesor. Perdón, honorable, pero Sí, sí. es el Tribunal Constitucional el que ha determinado la inconstitucionalidad de algunas leyes promulgadas por el Congreso, que tiene competencias y capacidades también en materia constitucional. Ha pasado y se ha trabajado. Es el propio claro. tribunal el que ha, y para muestra el Código Procesal, en última instancia, que por cierto se vence en diciembre la vacatio leyes, es el tribunal que ha endosado que ciertamente el Congreso a veces, no siempre, pues no, digamos, aprueba leyes que se alineen con los mandatos constitucionales. Por eso estamos aclarando y diciendo que nuestro equipo técnico está totalmente empapado de esas situaciones, que ha revisado la ley y que entendemos que no va a haber ninguna situación de inconstitucionalidad, pero que, bueno, al final lo estamos conociendo en este momento y que daremos un resultado. Pero es importante, antes que Charlie opine sobre el tema, es importante decir, las dos últimas decisiones del Tribunal Constitucional, y qué bueno que han sido así, han sido decisiones respecto a procedimiento. La ley 1015, que es del Código Procesal Penal, esa ley 1015 es por procedimiento, la aprobó la Cámara de Diputados, subió al Senado de la República. Cuando se aprueba en el Senado de la República, que se envía al Poder Ejecutivo, la observa, y cuando vuelve al Senado, entonces se aprueba en el Senado y no va a la Cámara de Diputados. Y ya eso la declara automáticamente es inconstitucional. La ley del DNI, a aprobarse, que nosotros tampoco estuvimos de acuerdo con la ley, se aprobó un 29 de diciembre, la ley del DNI, cuando se aprueba esa ley, entonces no se anuncia en el Pleno de la Cámara que es una ley especial, y eso le dio entonces, orgánica, que es una ley orgánica, eso le dio entonces el rango de declararla inconstitucional. Esas son observaciones importantes, y entonces nosotros pensamos que sí, que hay detalles importantes, pero leyes que colinden con la Constitución específicamente, como dice la vicepresidenta, nosotros tenemos un gran equipo en la Cámara de Diputados que observa, que trabaja día a día, y entonces vemos que nosotros hacemos hasta donde nos alcanza el entendimiento como institución. Ya el constitucional entonces es que al final da los detalles. Mario, ¿tú te vas a decir algo? Bueno, en el sentido de que tú sabes que la Cámara de Diputados es una representación fidedigna de la sociedad dominicana. Entonces, pues, se tienen muchas conversaciones en el entorno de los distintos proyectos de ley. Nosotros tenemos equipos de asesores, pero cuando un legislador, y más un legislador del oficialismo, cuando es un proyecto que viene del gobierno, del poder ejecutivo, el derecho constitucional se interpreta. Entonces, a veces te hacen unas interpretaciones que tú puedes estar de acuerdo o no, sin embargo, se imponen con la mayoría, y cuando eso llega, todos los partidos que están en mayoría, digo, cuando eso llega al Tribunal Constitucional, entonces se hacen las observaciones del lugar, pero hay principios claros del derecho constitucional que esa ley de residuos sólidos por lo menos entra en conflicto, y así otros que veremos el momento si el recurso que se somete ante el tribunal tiene los elementos necesarios para que se declare inconstitucional. Esperemos que no, pero creo que son oportunidades de mejora que nosotros como Congreso tenemos. Bueno, tú dices que son representantes fidedignos de la sociedad, pero no por proporción, sino por la sociedad misma entera. En ese sentido, yo creo y suscribo lo que insinúa Catherine, que la oposición por lo menos debe enseñarse, exhibirse. Yo no he visto a ningún diputado, salvo algunas excepciones, que bajan a acompañar una protesta como se estila en todas partes del mundo y decirle, mire, yo voy a trabajar por esto, yo prometo esto. Al contrario, a veces da la sensación que reniegan. Por ejemplo, creo que la esposa y las hijas de Abinader son coherentes al firmar un documento con lo que ellos siempre han dicho, lo mismo que las funcionarias gubernamentales que acompañaron esos piquetes, porque los periodos de ustedes son de 4 años, otros 8, pero ustedes tienen un compromiso con la sociedad que representan. Yo creo que
deben morir tirando tiros, vamos a decir así, cuando se trata Así de es, mire, y por eso nosotros tuvimos en el Jardín Botánico, vuelvo y reitero, con la lucha para evitar su mutilación. Al final el plan original quizás no es el plan que se va a implementar. La idea es esa, bajen al pueblo. No, porque yo creo que esa es la naturaleza de los políticos y de los partidos políticos, estar del lado de las luchas sociales, no estar al margen. La gente decía, no, que esa fue una manifestación política, en verdad no. Hay gente que entiende que quizás los partidos políticos en estos momentos solamente tienen que estar enfocados en quién será su próximo candidato presidencial. Yo creo que uno tiene que estar de la mano con la ciudadanía. Bueno. Y esa es la visión. Bueno, gracias. Gracias a los tres por acompañarnos durante la mañana de hoy. Gracias a ustedes. ¿Cuántos días que le quedan de legislatura? 19. No, Hasta el día 5. Eso es en términos 11. formales. Es 11. 11 días. Hubo un error 11 días. inicialmente en una nota del Palacio que Día de decía cálculo. que era hasta el día 12, pero es hasta el día 5. Hasta el 5. Eso Y es ya estamos a nada. 28. Bueno, pero está para aprobar. Y es importante que diga lo siguiente. La comisión coordinadora, que es la comisión que crea la agenda de la Cámara de Diputados, de cualquiera de las dos, se reúne hoy a las 3 de la tarde. Esta semana la Cámara de Diputados tendrá sesión lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y es posible que hasta el sábado.